Pero Carolina Schmidt. Bravísimo. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Aparentemente siempre menos de lo que son. De hecho, la Yarin quiere un bono. Un bono. mujer, pero bueno, no importa. Un bono maternidad. No. Oye, Carola, estábamos justamente hablando, nos tocó leer la noticia y ver las imágenes donde está Delfina Guzmán, Mariana Loyola, tú también participando en la campaña como, digamos, como rostro principal, claramente. El lema de a todas nos puede pasar, hazte la mamografía ya. ¿En qué consiste la campaña y a quién va apuntada principalmente? Bueno, la principal causa de muerte de mujeres en el mundo es la detección tardía del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que no mata si se detecta a tiempo. Sin embargo, las mujeres muchas veces no tomamos conciencia y la mayoría de nosotros no nos cuidamos, no nos hacemos el autoexamen y no nos hacemos la mamografía, que es justamente el examen que primeramente detecta el cáncer y por lo tanto tiene total cura. Y por eso esta campaña que el gobierno ha impulsado llama a la acción, a que hagamos algo, que nos hagamos que no nos quedemos en casa responsables. Y se necesita ser bien, yo creo que hay que tener humilde, de reconocer lo frágiles que somos. Yo estaba conversando con muchas mujeres y la mayoría no se hace la mamografía, es que no tengo tiempo, oye, si es que hay que morirse de algo, me duele, me aplasta. Y esto es algo que termina finalmente con nuestras vidas. Entonces, es un llamado a la acción. El gobierno ha implementado una política pública para la prevención del cáncer de mama. Estamos duplicando la mamografía en el sistema público, pero desgraciadamente las mujeres no vamos en forma masiva a hacernos la mamografía entre los 50 y los 54 años, que la mayor incidencia. ¿Qué le pasa a las mujeres? Porque uno dice, hay características típicas de las mujeres, que somos... La última hora. No, al revés. Yo encuentro, no sé, una opinión personal, que las mujeres somos harto precavidas. Sobre todo las que están a cargo de su familia, pendientes de que todo funcione bien. Somos precavidas con todo lo que queremos, con nuestros niños, con nuestra familia, todos preocupados de todo el mundo, menos de nosotras. Porque organizamos todo en la casa. Sí, nos dejamos para el último lugar, porque de alguna manera es que uno siente que, claro, que ya no tiene tiempo. Entonces hay que hacerlo todo. Yo tenía preocupado de que muchas veces lo del urgente, tiempo es la peor excusa que hay. Lo urgente nos come, o sea, lo urgente nos hace olvidar lo importante. Y lo más importante, todos aquellos que por los cuales corremos tanto, finalmente son los más afectados si nosotros, ¿verdad?, nos enfermamos. ¿Tu última mamografía cuándo fue, Carola? Yo me la hago todos los meses de marzo, yo soy bien alemana. Yo voy a decir todos los meses. Que no. Sí, Fíjate que volví, lo primero que hago los niños, entran al colegio y hago la mamografía. Te toca mamografía. Sí. Y papá Nicolau, ese que me lo hago cada 2 años, porque ese examen dura 2 años. Hay algunos... Sí, a mí me carga ese mamografía, entonces por eso prefiero uno que sea un poquito más largo. Yo prefiero la mamografía. La mamografía. Pero bueno, finalmente tenemos que hacernos las dos cosas y es importante saber cuidarnos, es lo más importante. Sí, pues. Lo de la falta de tiempo es absurdo. ¿Cómo no vas a tener 2 horas para pedir una hora médica una vez al año y hacerte los 2 trámites de una vez? El día que te hace Papá Nicolau, te hace la mamografía. Es la falta de conciencia, la falta de orden. Yo estaba el otro día con un grupo de mujeres en la calle, así en huérfano, hablando, entonces una señora me decía, ¿sabes que yo trabajo en un consultorio y no me he hecho nunca la mamografía? Tenía las máquinas al lado. Entonces yo le digo, pero ¿cómo pues? ¿Sabes que siempre pienso que lo voy a hacer como que el próximo mes, y la verdad es que se me pasa. Lo posterga. Entonces no hay conciencia. La pregunta es saber si es muy caro. De repente en el sistema público puede haber alguna opción, existen más cupos, ahora tú nos contabas. Sí, estábamos diciendo que esto es una política que ha implementado el presidente Piñera y lo que idea es duplicar el número de mamografía en el sistema público. ¿Qué es lo que, cómo hay que hacerlo? Las mujeres que están en FONASA, hay 2 cosas. Uno, si uno tiene entre 50 y 54 años, que la mayor mortalidad de cáncer de mama se da sobre los 60 años, por lo tanto es una edad muy importante. Tú tienes 2 mamografías gratuitas incluidos en el examen de medicina preventiva en el sistema público. Por lo tanto, basta llamar al consultorio y decirle que era 1 hora para mi examen de medicina preventiva. 2 mamografías gratuitas entre los 50 y los 54 años, 100%. Perfecto. Entonces ahí, que llamen, pida la hora. Oye, la hora y se van a hacer la mamografía. Perfecto. Si tienen menos de 50 años o más de 54 años, tienen que acercarse al consultorio donde una matrona o un doctor, cualquiera de los dos, le puede dar una orden médica para hacerse una mamografía. Solo acercarte, no puedes pedir 1 hora por internet o no puedes llamar a pedir 1 hora, tienes que ir al consultorio. Porque tienes que necesitar, el médico necesita darte la orden médica o la matrona, porque si tú tienes cualquier antecedente de cáncer de mama en la familia o tienes cualquier antecedente en el examen, digamos que te hacen el autoexamen,
esa mamografía es gratuita en el sistema público, está cubierta con el auge, por eso dice la orden médica, y es gratuita y se hace tanto la mamografía como el tratamiento está cubierto con el auge. Eso para las mujeres menores de 50 y para las mayores de 54. Si tienes antecedentes o tienes cualquier, ¿verdad? Signo físico de que tú puedas tener algún cáncer. Si tú tienes menos de 50 años, más de 54, vas al médico, al doctor, a la matrona en el consultorio, no tienes ningún antecedente, no tienes antecedentes de la familia, no tienes nada, etcétera, esa mamografía te tienen que dar una orden médica para hacerla, esa mamografía se debe cancelar. El promedio de la mamografía es de 12.000 pesos, pero gran parte de los municipios tiene convenios con centros radiológicos para disminuir ese precio e incluso hacerlo gratuito. Casi, claro. ¿Ya? Pero es lo importante, acercarse al consultorio de su comuna. Las mujeres que están en el sistema privado, por favor, llamar al doctor para hacerse, ¿verdad? Para pedir una orden médica, hacerse... ¿Hay registro de en el sistema privado las mujeres acuden más a hacerse la mamografía o menos que en el sistema público, por ejemplo? Igual. Claro. Es un problema de falta de conciencia. En Chile la última casa demostró que el 70% de las mujeres no nos hacemos la mamografía cuando es gratis para todo el mundo. Claro. Entre los 50 y los 54 años las 2 mamografías son gratis, independientes, está en el sistema público privado. Claro. El 60% de las mujeres no se la hace. O sea, independientemente del nivel educativo, del nivel de educación, etcétera. Entonces, aquí hay un problema que tenemos que tomar conciencia. La campaña es impactante porque el problema es un problema tremendamente ¿Desde importante. qué edad está enfocada la campaña? Mira, la mayor mortalidad de cáncer se da sobre los 60 años, pero uno debiera hacerse la mamografía, a partir de los 40, y si tiene antecedentes, antes, a partir de los 35, antes, cuando uno es muy joven. No es la mamografía la herramienta, es la ecotomografía, pero efectivamente hay que hacerse un examen que te permita detectar tempranamente el cáncer, porque el cáncer es completamente curable. El cáncer de mama sí se detecta tempranamente. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir con la parte personal de Carola Schmidt. ¿Cuántos hijos tiene y por qué tanto? ¿Por qué tanto? No, estábamos hablando de eso muy seguido. Estoy sobre el promedio. Sí, sobre el promedio. Claro, uno cuando en Japón, en Italia no podría... Claro, 1,9, que es bajísimo. Chile tiene un problema de baja natalidad muy importante, lo que está llevando a envejecer la población. Es que son el kilo guagua es muy caro, vos, Carolina. Y no todos llegan con marraqueta. Tener un hijo, pagarle el colegio, pagarle los exámenes. Sí. Más la mamografía, un riñón, el otro riñón. Oye, de hecho, fíjate que la amamantar es una de las medidas de protección. Sí, en contra del cáncer de mama. Sí, pues, así que tenga guagua, amamante, disminuya las probabilidades. Pero todas las que hemos sido mamás sabemos que no hay alegría más grande que tener un hijo. Menos cuando uno no puede dormir. Cuando son chicos, porque es que se falta sueño, ¿no? Por eso necesita uno ahí una pareja que se ponga también y se levanta la noche. Ciertamente esas son, para las que son madres, uno escucha frecuentemente eso. Hay otro grupo de mujeres que dice, bueno, no es el momento, no estoy preparada para ser madre, no lo puedo tener, estoy en otra etapa de mi vida, o este embarazo es producto de una situación que yo no busqué, me violaron, o abusaron de mí, yo qué sé, algún cercano, yo quiero abortar. ¿Qué piensas tú con respecto al aborto? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que el valor de la vida es un valor fundamental. Yo creo que una mujer que no haya tenido un hijo, ¿verdad?, se arrepiente de haberlo tenido. Un hijo es un regalo de Dios y una cosa maravillosa. Uno pasa momentos difíciles muchas veces, y yo no conozco a nadie que haya tenido un hijo, incluso aquellas que no lo hayan tenido, que no sientan un dolor muy grande por esa vida, ¿verdad?, que finalmente pudo estar y que no está. ¿Qué pasaría si una persona cercana a ti sufriera una situación, por ejemplo, de violación, en este caso? Para hablar concretamente sobre el aborto y sobre la opción que tiene cada mujer sobre su cuerpo también. Por ejemplo, tu hija, ¿en qué situación? Perdona que sea tan cruda la pregunta, pero en el fondo, para ir al grano, tiene que ver con ponerse en esta ficción, ponerse en este escenario. ¿Cómo sería tu reacción con respecto a eso? Una situación límite donde la vida puede ser muy buena, pero también tenemos que pensar en la vida de tu hija y en el futuro de tu hija. ¿Cuál sería tu posición con respecto a eso? Yo creo que el horror de pensar en una violación, la rabia que uno tiene en ese momento y la ansia de protección de la persona
que uno quiere y que ha sufrido una cosa horrible, uno efectivamente lo llegan a plantearse muchas cosas. ¿Te lo plantearía? No, yo creo que todo el mundo legítimamente en una situación de un horror, como puede ser el caso de una violación, se plantea muchas cosas. Yo soy una convencida de verdad del valor de la vida como un valor fundamental. O sea, yo sinceramente y entendiendo el tremendo dolor, la rabia y que uno evalúe todas las alternativas, incluso la sed de venganza que uno tiene en una situación de ese tipo, yo creo que finalmente, ¿verdad? Uno tiene que pensar en el bien de su hija, en el bien de otra vida que está también ya engendrada y concebida y tomada con el aborto. No, y entendiendo la rabia que puede darse en una situación así y lo difícil que es, creo que la vida es un valor fundamental. Pero ya, una cosa es la rabia personal y el trauma de esta futura madre que fue violada, que fue, digamos, convertida en una víctima. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el violador era una persona, bueno, claramente enferma, desajustada? Pongamos el peor escenario, drogadicto, con alguna enfermedad mortal, ponte tú, con VIH, una cantidad de situaciones así bien escabrosas. ¿Qué pasa con aquello de defender el derecho de ese niño de no venir al mundo con esas condiciones tan dramáticas y tan adversas desde el inicio? Si nosotros decimos, bueno, todo el niño que tenga que venir al mundo debería hacerlo en las mejores condiciones, donde los padres le puedan ofrecer una buena vida, educación, salud, etcétera. Y ya de partida, ese escenario para ese niño y ese futuro para él es el peor y el más dramático. ¿No es más noble decir, mejor que no llegue? Yo creo que no hay nada más noble que dar el derecho a vivir. Porque finalmente es el derecho a ejercer la oportunidad de poder vivir. Yo no conozco a nadie, ¿verdad? Que incluso estando en situaciones difíciles, que cuando llega el momento incluso de morir, no se aferre a la vida. La vida es un valor maravilloso. Si uno a cualquier persona le determinara, mira, sé que tu vida no va a ser tan perfecta, así que mejor te doy el derecho a no nacer, no nacería ningún niño enfermo, no nacería ninguna persona, ¿verdad?, en situaciones de dificultad, y que tanta gente, ¿verdad?, vive y que finalmente hace gente tremendamente valiosa. Yo te quiero poner un ejemplo, Carola. El caso de Karen Espíndola, un caso que durante el gobierno de Michelle Bachelet, ella pidió el aborto terapéutico porque sabía que su hijo venía con problemas importantísimos, digamos, que eran incompatibles gracias con la vida. Y justamente ella no fue escuchada, digamos, y tampoco fue acogida su petición, y finalmente su niño nació, vivió con ella durante 2 años, murió, cosa doblemente terrible, y finalmente ella la transformaron en una persona ahora sin ningún recurso, porque el gobierno no amparó, digamos, lo que pasó después de que naciera esta guagua. Está bien, no puedes abortar, pero por un lado uno dice el gobierno o el país o el mundo, el Estado, tienen que amparar a esta mujer que tiene que dedicarse las 24/7 a cuidar a su hijo y no puede hacer las actividades normales que le generan recursos a la familia. En este sentido, ¿cómo debería apoyar el gobierno, el Estado, quiero decir, a estas mujeres que no se les permite tampoco decidir sobre lo que pasa en su cuerpo, sobre lo que pasa también con su propia salud? Oye, aquí siempre es la discusión entre, ¿verdad?, el derecho a decidir con nuestro propio cuerpo y el derecho del niño a nacer. Y yo creo en la libertad profundamente, y en la libertad como un valor fundamental a tomar las decisiones, pero la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra. Y hay una vida por medio, y también está la libertad y el derecho de ese niño a vivir. En casos horribles y muy difíciles, casos de muerte, también hay niños que viven y que son un regalo para la vida también de esa madre y esa familia. Yo no creo que sea derecho de uno determinar cuál sí y cuál no. Yo creo que finalmente es deber del Estado proteger a todas las personas, pero sobre todo a las personas que más lo necesitan, y justamente un niño que está por nacer es una persona que también debe ser defendida. Claro, justamente dice, el niño que está por nacer, el niño nace. ¿Quién se hace cargo de este niño? En el fondo la madre tiene que hacerse, como lo que te pregunté recién, digamos, la madre se hace cargo de este niño que obviamente necesita más recursos, más medicamentos, porque tiene
no sé, alimentarse a través de una sonda, no puede caminar, tiene que estar la madre constantemente. Venga por ejemplo, condiciones de enfermedad. Hay otros tipos, claro, hay varios tipos de enfermedades que hacen que no sea viable, digamos, el embarazo. Como te mencionaba justamente el caso icónico de Karen Espíndola. Ella ahora dice, yo he escuchado declaraciones de ella, he escuchado a través de Twitter, buscando trabajo, porque quedó en bancarrota con la enfermedad de su hijo. Y su hijo más encima se le murió. Entonces, no se puede de alguna manera compensar a esta madre que ya sufrió de manera económica o ayudarla a través del tiempo cuando su hijo, que no que esté por nacer, su hijo que ya ha nacido, esté en este mundo, digamos, con los problemas que tiene un niño que está enfermo. Sí. El gobierno, yo digo, el Estado tendrá esa responsabilidad y creo que es un derecho también, de alguna manera. Bueno, hay miles de madres y padres que sufren diariamente por las enfermedades de sus hijos, que enfrentan con mucha dificultad el tema del cáncer que estamos hablando. Yo he estado con muchos padres y que incluso de regiones que tienen que tratarse los niños en Chile, y un sufrimiento enorme porque no tienen quien los cuide fuera de sus casas. Las madres tienen que venir con los niños a Santiago, los otros niños quedan. O sea, la verdad es que la dificultad de la enfermedad de un niño es permanente y a todos los padres y a todas las madres. Y si bien en nuestro país ha ido avanzando en una situación de apoyo y de ayuda, todavía nos falta muchísimo para decir que cualquier persona que se enferme está 100% todo asegurado, que no va a pasar nada, que nadie va a sufrir, que va a ser todo estupendo. Eso es una irrealidad. El sufrimiento de un hijo para una madre es devastador, y no va a haber nadie, ni ningún Estado, y el que me diga que va a haber un Estado, un gobierno que solucione todo eso, una madre, es una mentira gigantesca. Es un dolor enorme, y si bien como país, ¿verdad?, se ha avanzado en general un sistema de salud mejor, que dé mejores garantías y mejores protecciones, todavía no va a ser, y no va a ser nunca capaz un Estado de garantizarle el no sufrimiento a una familia, a una madre, con el tema de un hijo. ¿Cuál sería la opción? ¿Considerar el aborto, por ejemplo, terapéutico de ninguna manera? Es que el aborto terapéutico, no te saluda, el aborto terapéutico es justamente para que una madre cuya vida está en peligro por el embarazo, que quitando el embarazo no muera la madre. Eso es el aborto terapéutico, ¿no? Es totalmente diferente a lo que estamos conversando. Y a ver, la vida, el valor de la vida, no vale menos la vida de una madre que la vida de un hijo que está por nacer. Y los doctores están obligados y deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de una madre en peligro, ¿verdad?, tomando las medidas necesarias. Si fruto de eso, indirectamente, muere el hijo, eso no es aborto y no está condenado y no tiene absolutamente ninguna sanción, porque lo que se busca es salvar la vida, y eso se hace, y se hace diariamente en Chile, y está obligado el médico a tomar las medidas correspondientes. No se superponen los derechos de vida de una persona por sobre otra. Pero una madre que, por ejemplo, tiene otros hijos a su cargo, una madre que tenga 3 hijos y que tiene una condición, un problema con este nuevo embarazo, un niño que todavía no es niño, es feto, es embrión, todavía es una vida, es cierto, es vida, pero no es ni siquiera un niño. ¿Cómo no va a ser un poco más importante conservar la vida de una madre que además está a cargo de otras vidas? Porque está amamantando, porque es madre soltera, porque tiene a cargo una cantidad de responsabilidades, siendo que su vida está corriendo peligro porque no pueda tener una guagua que todavía ni siquiera es guagua, que podría detenerse ese embarazo a las 6 semanas, de la vida, 10 semanas. El valor de la vida es un valor fundamental, y un valor fundamental en nuestro país, y eso se ha discutido en el Senado, se ha discutido en múltiples ocasiones, y en Chile la vida es un valor fundamental que se defiende desde la concepción. Ahora, si la vida de la madre está en riesgo, el médico está obligado a tomar todas las medidas para salvaguardar. Si fruto de esas medidas indirectamente muere el niño, eso no se considera aborto y no se sanciona.